Fuga de Alcatraz. El 12 de junio del año 1962, 3 hombres escaparon de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz. Jamás volvieron a saber de ellos y su verdadero destino ha sido uno de los misterios sin resolver más grandes de toda la historia. Los 3 prófugos respondían a los nombres de Frank Morris, Clarence Anglin y John Anglin. Como ya te imaginas, ellos no fueron los primeros en intentar escapar de esa prisión, pero son los únicos en toda la historia de Alcatraz que jamás fueron encontrados, ni vivos ni muertos. La historia cuenta que para poder escapar de la prisión, los 3 hombres utilizaron unas cucharas para cavar un túnel de escape y fabricaron unas cabezas de papel que utilizaron para despistar a los guardias de la prisión. El 12 de junio del año 1962 fue el último día que se supo de ellos, y a pesar de que el FBI y las autoridades estadounidenses los buscaron incansablemente, jamás volvieron a ser vistos. Fue así como la historia de estos 3 hombres y su verdadero destino luego de escapar de la isla de Alcatraz se convirtió en uno de los misterios más grandes de toda la historia. Gemelas Pollock. Joanna y Jacqueline Pollock fueron 2 niñas que perdieron la vida en un trágico accidente en el año 1957. Lo curioso es que solo un año después, ambas niñas supuestamente reencarnaron en los cuerpos de Gillian y Jennifer Pollock. Aunque no me creas, su caso sigue sin ser explicado por la ciencia. Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años respectivamente, fueron 2 niñas de Gran Bretaña, hijas del matrimonio entre John y Florence Pollock. Lastimosamente, ambas murieron en un trágico accidente en el año 1957. Solo un año después de su muerte, Florence Pollock volvió a quedar embarazada y dio a luz a las gemelas Gillian y Jennifer. A la corta edad de 3 años, sus padres notaron que sus 2 nuevas hijas se comportaban de formas muy extrañas. Por ejemplo, reconocían a la gente del pueblo con la que nunca habían estado, conocían ciertos rincones de la casa en donde sus papás nunca las habían llevado, y tenían marcas de nacimiento en sus cuerpos que correspondían a las marcas de nacimiento que tenían sus hermanas fallecidas. Incluso, en una ocasión sus papás las escucharon hablando en voz baja sobre lo que sintieron cuando murieron, y fue entonces que pidieron la ayuda de un psiquiatra llamado Ian Stevenson. El caso de las gemelas Pollock dio la vuelta al mundo cuando se hizo público, así que si tienes algo de tiempo y te crees valiente, aunque lo dudo, te recomiendo que leas más sobre él porque te va a explotar la cabeza. Así que, por todas las incógnitas que quedaron en el aire con Gillian y Jennifer, la historia de las gemelas Pollock es uno de los misterios más grandes que se conoce. Las cabezas colosales de los Olmecas. Las cabezas colosales son unas cabezas gigantescas que están ubicadas en las costas del Golfo de México. Aunque se sabe que fueron talladas por la antigua civilización olmeca, nunca ha quedado claro cómo fue que las fabricaron y las transportaron. La historia cuenta que en el año 1862 una persona encontró una de estas cabezas en las costas del Golfo de México. En los siguientes años fueron apareciendo otras en la zona hasta llegar a un total de 17. Desde entonces las preguntas no hicieron más que aumentar, sobre todo cuando se descubrió que probablemente las cabezas colosales fueron talladas hace más de 3000 años. Si esa fecha es real, no tiene ningún sentido, porque para esa época los olmecas vivían en la edad de piedra, lo que quiere decir que ellos no contaban con las herramientas necesarias para tallarlas. Y si eso no fuera lo suficientemente extraño, se supone que estas cabezas fueron movidas 70 kilómetros desde su lugar original, y nadie sabe cómo lo hicieron, sobre todo tomando en cuenta que algunas de ellas pesan hasta 40 toneladas. Como hasta la fecha no hay una explicación a cómo hicieron los olmecas para tallarlas o para transportarlas, ese enigma se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la historia de México. El monstruo del lago Ness. Nessie es el nombre oficial con el que se conoce el monstruo del lago Ness. La existencia de esta criatura legendaria sigue siendo debatida hasta nuestros tiempos, y muchos lo consideran como uno de los misterios más grandes de toda Escocia. La referencia más antigua que se tiene de Nessie se remonta al siglo VII. En ella se dice que un tal San Columba le salvó la vida a un hombre que estaba siendo atacado por la bestia de este lago. Desde entonces, el número de personas que aseguraba haberlo visto fue en aumento, y ahora muchos piensan que es una criatura 100% real. Según los testimonios de los que lo han podido ver, su apariencia es similar a la de los plesiosaurios, unas criaturas acuáticas que habitaron nuestro planeta hace más de 150 millones de años. Lo sé, es imposible que un plesiosaurio haya podido sobrevivir hasta nuestros días, pero si ese fuera el caso, eso solo abriría otra incógnita más en esta historia. Eso sí, las 2 ocasiones en las que se organizaron expediciones al lago para intentar encontrarlo, no pudieron dar con él. La historia de Nessie ha estado llena de detalles extraños, fotos fraudulentas y mucha polémica, pero sigue siendo considerado como uno de los misterios más grandes de la historia. ¡Maldita basura! Vení, ¿qué hacen Nessie en tu pecera? El sudario de Turín, también conocida como la sábana santa. El sudario de Turín es una tela de lino donde está marcada la imagen de un hombre. Muchos aseguran que ese hombre es el mismísimo Jesús de Nazaret, y que con esta tela se envolvió su cuerpo el día de su entierro. Esa teoría nunca ha sido comprobada, y la autenticidad de ella sigue siendo un completo misterio hasta nuestros días. Por muchos años, el sudario de Turín fue reconocido como la manta bendita donde se envolvió el cuerpo de Jesús cuando murió. Debido al gran interés que esta despertaba en los creyentes, un grupo de expertos quiso estudiarla más a detalle para saber si era auténtica. Los primeros análisis comenzaron en la década de los 70, pero no fue hasta el año 1988 que se llegó a una conclusión definitiva. Los 3 laboratorios que la analizaron en aquel año dijeron que la sábana santa fue fabricada por alguna persona desconocida en la Edad Media, entre los años 1260 y 1390. Si ese es el caso, eso quiere decir que jamás perteneció a Jesús, porque él vivió más de 1000 años antes de que la tela se fabricara. Como ya te imaginas, a pesar de los resultados que dicen estos análisis, muchos opinan que la tela es auténtica y que de verdad perteneció a Jesús. Y es por eso que se le considera como uno de los objetos más sagrados y misteriosos de toda la historia.
tumba secreta de Genghis Khan. Genghis Khan fue un conquistador mongol que lideró la superpotencia más extensa que el mundo haya visto. Lo misterioso es que a pesar de ser una persona tan importante en la historia, la ubicación de su tumba sigue siendo un completo enigma, pero porque él así lo quiso. La historia cuenta que antes de morir, Genghis Khan dejó instrucciones claras. No quería que su tumba fuera encontrada jamás. Cuando partió de este mundo, el 18 de agosto del año 1227, un ejército se encargó de seguir sus instrucciones. Enterraron su cuerpo en un lugar tan secreto que a pesar de que muchos lo han buscado, jamás lo han encontrado. La razón de que no se sepa nada de su tumba es porque los que se encargaron de enterrarlo emplearon medidas necesarias para ello. Por ejemplo, se dice que el ejército que llevaba su cuerpo al entierro fue matando a todas las personas que encontraron en el camino para no dejar testigos. Después de enterrarlo, ellos mismos se quitaron la vida para cumplir las órdenes de su emperador ya fallecido. Según varias leyendas, se dice que Genghis Khan fue enterrado con varias de sus posesiones más valiosas, y es por eso que decenas de personas han intentado encontrarlo. Hasta ahora ha sido imposible. La única pista que se tiene en la actualidad sugiere que la tumba de Genghis Khan podría estar ubicada en la provincia de Kent, al noreste de Ulan Bator en Mongolia, pero como eso nunca ha sido comprobado, su verdadera ubicación sigue siendo uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. El evento de Tunguska. En el año 1908, una violenta explosión dejó una zona de Siberia totalmente destruida, y hasta la fecha nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. El evento de Tunguska es el nombre con el que se conoce a una explosión que tuvo lugar el 30 de junio del año 1908. La explosión fue tan fuerte que se calcula que liberó energía 1000 veces mayor que la liberada por la bomba atómica de Hiroshima. Los 2000 kilómetros cuadrados de esta área quedaron totalmente destruidos y los árboles sucumbieron ante la potencia de aquella explosión. Los pocos testigos del evento se encontraban a más de 60 kilómetros de distancia del lugar y dijeron haber visto como una bola de fuego a su lado se precipitó con gran rapidez sobre el suelo. A los pocos segundos comenzaron a sentir un calor abrasador que jamás habían sentido y escucharon un sonido estremecedor como el de una detonación súper fuerte. El suelo tembló en ese momento, las ventanas de las casas estallaron y muchos árboles tampoco pudieron soportar la onda de shock. Desde entonces se ha intentado explicar qué fue lo que causó exactamente esta destrucción, pero nunca se ha llegado a una conclusión definitiva. No hay marcas de cráteres ni nada por el estilo en esta zona, así que las preguntas nunca han sido resueltas. Y es debido a todas esas interrogantes que existen que el evento de Tunguska es uno de los eventos más misteriosos de toda la historia. ¡Estúpidas! Cierra la boca, Manny. Nos van a descubrir. El equipo de fútbol Ben Ashadi. En el año 1998, todos los integrantes de un equipo de fútbol perdieron la vida cuando un rayo cayó en la cancha en la que estaban jugando. Lo raro de esto es que las demás personas salieron ilesas. Nunca se supo qué fue lo que causó que solo los 11 jugadores del mismo equipo murieran. La historia dice que en octubre del año 1998, el equipo Ben Ashadi versus el equipo Basanga jugaban un partido de la Liga Amateur del Congo bajo una fuerte e intensa lluvia. Al inicio del segundo tiempo, un fuerte rayo impactó el terreno de juego de forma violenta, acabando con la vida de los 11 jugadores del Ben Ashadi. Misteriosamente, todos los miembros del equipo visitante, así como la gente que había llegado para ver el partido, salieron ilesos y sin un solo rasguño. Eso alentó teorías de todo tipo y muchas personas dijeron que se trataba de un acto de brujería o algo por el estilo. Aunque esa teoría obviamente nunca pudo ser comprobada ni desmentida, lo que sí es cierto es que aquel evento tan trágico sigue siendo uno de los misterios más grandes de nuestra historia. El hombre gris de Escocia. Así como el monstruo del lago Ness, en Escocia también tienen otro misterio que nunca ha sido resuelto: el del hombre gris de Ben Macdui. La historia dice que en un lugar conocido como Ben Macdui, que está sobre una zona montañosa en Escocia, habita una criatura a la que conocen como el gran hombre gris. Los pocos que lo han visto lo describen como una figura extremadamente alta, parecida al Yeti, y que a veces se transforma en un espectro transparente, como si fuera un fantasma o un espíritu. Los que han escalado esta montaña y lo han visto cara a cara aseguran que el hombre gris te hace sentir de una forma muy extraña, pero nunca se comporta de manera violenta. Es más, hasta la fecha no se sabe de ninguna víctima mortal. La poca evidencia que existe sobre el hombre gris se basa en los testimonios de sus montañistas y en unas fotografías de huellas extrañas que supuestamente pertenecen a él. Actualmente no existe una explicación a la identidad de este hombre gris. No se sabe qué es, si es real o es un simple personaje inventado, y mientras no lo descubramos, creo que seguirá en la lista de los misterios más grandes del mundo. ¡Bienvenidos al Himalaya! Los laberintos de piedra de Bolshoi. En la isla de Bolshoi-Zayatsky, ubicada en Rusia, hay 13 o 14 laberintos de piedra que hasta la fecha siguen siendo un completo misterio. Las investigaciones nunca han logrado resolver el enigma sobre quién los construyó ni con qué objetivo. La isla de Bolshoi-Zayatsky forma parte del archipiélago Solovetsky en Rusia, y aunque quizá nunca antes habías escuchado hablar de este sitio, es muy famoso porque es el lugar de esas estructuras misteriosas. Lo poco que se sabe de ellas es que miden entre 6 y 25 metros de diámetro, tienen formas parecidas a círculos y su datación dice que tienen 3000 años de antigüedad, si no es que más. La razón de que
estas formaciones sean tan misteriosas es que no se sabe para qué los utilizaban ni quién fue su constructor. No hay ni registros oficiales ni mucho menos una historia que explique más sobre ellas. Y creo que es raro toparse con esto en una isla en medio de la nada, ¿no crees? Debido a eso han surgido todo tipo de teorías y leyendas sobre estas cosas. Algunos dicen que esos laberintos son puertas al inframundo o algo por el estilo, mientras que otros aseguran que estas cosas eran trampas que nuestros antepasados utilizaron para atrapar peces. Al final, quién sabe. Así que, como es probable que nunca sepamos quién las construyó ni para qué, a saber si son laberintos, actualmente las estructuras de Bolshoi son consideradas como uno de los misterios más grandes de la historia de Rusia. Y eso es todo por hoy. Estuvo bueno, ¿verdad? Que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.